Reformadores españoles. Cuando se habla de la Reforma, se establece como inicio de la misma la fecha del 31 de octubre de 1517, día en que Martín Lutero, monje y teólogo alemán, hizo públicas las 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Este acto es considerado como el inicio de la Reforma protestante, cuya pretensión no era otra que la de reformar la Iglesia católica. Esto dividió prácticamente a Europa en dos grupos: los que mantuvieron la fidelidad al Papa y siguieron en la Iglesia católica, y los otros que se adhirieron a la Reforma. En el siglo XVI se produjo una situación sumamente grave en la Iglesia católica romana debido a la corrupción eclesiástica que puso de manifiesto problemas de simonía y, en general, de falta de piedad religiosa. No fue algo que surgió repentinamente, sino que tenía profundas raíces con el tiempo pasado. Un hecho puntual que desencadenó la Reforma fue la venta de bulas para indulgencias a fin de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En el año 1517, el Papa León X ofreció a un monje dominico, Johann Texel, que promoviese la venta de ellas en Alemania. Este monje usó unas técnicas de venta no solo insolente, sino aterrorizadoras para atemorizar a los cristianos y que éstos adquiriesen la bula que les vendía. Esto motivó a Martín Lutero para escribir las 95 tesis que desencadenó profundas discusiones sobre la doctrina de la justificación por la fe y no por obras, que dio origen a la Reforma en Europa y que provocaría que la cristiandad se dividiese en dos: una situada al sur de Europa, integrada y liderada por la Iglesia católica romana, y otra más bien en el centro y en el norte, formada por los países a los que se les llamó países protestantes. El Concilio de Trento hizo que la Iglesia católica romana se declarase como la única y verdadera Iglesia cristiana, sujetándose a la jurisdicción del Papa, a quienes los protestantes llamaban obispo de Roma simplemente. Suele hablarse de los reformadores como personas religiosas de estos países no sujetos al Papa, sin entender que los reformadores los hubo también en otros, especialmente del sur de Europa, como es España. Sirva como referencia a las figuras dos insignes reformadores. En primer lugar, Casiodoro de Reina, que fue una figura destacada de la Reforma protestante en España y un pionero en la traducción de la Biblia al castellano. Nació alrededor de el año 1520 en Montemillín, provincia de Badajoz, de una familia humilde. Desde joven ingresó en el monasterio de San Isidoro del Campo, cerca de Sevilla, donde se hizo monje jerónimo. A este monasterio llegaron los documentos y el testimonio de la incipiente reforma que se producía especialmente en Alemania. Los monjes del monasterio abrazaron pronto la fe de la Reforma y también, por supuesto, los conceptos humanistas propios de la época. Estas verdades bíblicas alcanzaron e influyeron profundamente en Casiodoro de Reina y en otros monjes del mismo monasterio, como Cipriano de Valera. La llamada de la Reforma a la vuelta sin condiciones a las verdades bíblicas alcanzó la comunidad de monjes y fue duramente reprimida por la Inquisición española,
que llevó a estos reformadores a operar primero en la clandestinidad y luego huir a otros lugares de Europa. Dedicado al estudio de la Biblia, aceptaron sin reserva las verdades que los reformadores, especialmente Lutero, habían recuperado. En 1557, la Inquisición descubrió las actividades reformadoras del monasterio, lo que obligó a Casiodoro de Reina y a otros compañeros a huir, y así comenzó su vida como exiliados, que lo llevó primeramente a Ginebra, importante centro de la Reforma, y luego a otros lugares de Europa. Fue allí, en Ginebra, donde diseñó el plan para hacer una traducción completa de la Biblia en el idioma castellano. En Ginebra, se distanció pronto, de la comunidad protestante, donde fue acusado de herejías y de otros delitos debido a las diferencias doctrinales con la llamada teocracia de Juan Calvino, lo que le llevó a trasladarse a Londres y posteriormente a Amberes y finalmente a Frankfurt. Todas las acusaciones contra Casiodoro de Reina se demostraron que eran falsas. Entretanto, la Inquisición realizó en Sevilla, en abril del año 1562, un llamado auto de fe en el que fue quemada en efigie Casiodoro de Reina. Sus obras fueron incluidas en el llamado Índice de Libros Prohibidos y fue declarado heresiarca, es decir, jefe de herejes. La obra más significativa de Casiodoro de Reina fue la traducción de la Biblia al castellano. Esta actividad ocurrió durante sus años de exilio, trabajando intensamente en esa tarea, motivado por su deseo de hacer accesibles las Escrituras al pueblo de habla castellana. En 1569, tras 12 años de trabajo, se publicó la primera traducción completa de la Biblia en castellano, conocida como la Biblia del Oso, por el grabado que estaba en su portada. Esta traducción fue un hito en la historia religiosa y cultural del mundo hispano y sentó las bases para futuras ediciones y posteriores revisiones. En esta primera edición estaban también los llamados libros apócrifos. Después de la publicación de la Biblia, Casiodoro de Reina continuó su labor pastoral y teológica en diferentes países, incluido Inglaterra, donde sirvió como pastor en una congregación de exiliados. Sin embargo, su vida fue constantemente amenazada por la persecución, tanto de las autoridades católicas españolas como de algunos protestantes que no veían con buenos ojos sus posturas moderadas y sus ideas sobre la libertad de conciencia. No podemos ignorar que él se opuso abiertamente a la ejecución de Miguel Servet. Casiodoro de Reina pasó a la presencia del Señor el 15 de marzo de 1594, cuando pastoreaba una iglesia en Frankfurt, Alemania. Vinculado con tiene que mencionarse a Cipriano de Valera, figura clave en la Reforma protestante en el mundo de habla hispana, especialmente reconocido por su revisión de la traducción de la Biblia al castellano hecha por Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera nació alrededor del año 1532 en Fregenal de la Sierra, un pequeño pueblo de la provincia española de Badajoz. Al igual que Casiodoro de Reina, fue monje jerónimo en el monasterio de San Isidoro del Campo cerca de Sevilla, donde abrazó la fe que sustentaba la Reforma. Como otros de los monjes, se vio atraído por las enseñanzas de Martín Lutero y otros reformadores, lo que le llevó también a ser perseguido por la Inquisición,
que ejerció una represión brutal contra cualquier intento de promover las doctrinas de la Reforma. Por esa causa, ante ese peligro que suponía la Inquisición, Valera huyó de España alrededor del año 1557, estableciéndose en Ginebra en el año 1558. De allí se trasladó a Londres en el año 1559, donde entró en la Universidad de Cambridge, en donde se graduó en 1563 con un máster en artes. A diferencia de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera se alineó más estrechamente con la doctrina que enseñaba Juan Calvino, lo que le permitió integrarse mejor en las comunidades protestantes de esos lugares donde la doctrina de Calvino se mantenía como la principal doctrina de la Reforma. Fue un intelectual respetado, traductor capaz. En 1596 hizo una revisión del Nuevo Testamento que fue publicada en Londres y que le preparó para la obra más importante, que fue la revisión de la Biblia del Oso, que había traducido Casiodoro de Reina. Esa revisión se publicó en 1602 y es conocida como la Biblia del Cántaro, que se convirtió en el texto bíblico estándar para los evangélicos de habla hispana durante siglos. La revisión de Cipriano de Valera se caracterizó por su precisión lingüística y su esfuerzo por mejorar la fidelidad del texto castellano con los manuscritos de hebreo y griego. Además de su trabajo en la Biblia, escribió otras obras doctrinales sosteniendo la doctrina bíblica de la Reforma y criticando las prácticas de la Iglesia católico-romana, en particular las prácticas de la Inquisición. Se puede destacar la obra titulada Dos tratados. El primero es sobre el Papa y su autoridad y el segundo sobre la misa, publicado el tratado con sus dos divisiones en el año 1588, donde expone los argumentos contra el papado y contra la doctrina de la transubstanciación. Cipriano de Valera pasó la mayor parte de su vida en el exilio, principalmente en Inglaterra, donde trabajó como profesor y como pastor, manteniendo una constante conexión con otros reformadores europeos. Murió en el año 1602, dejando un legado duradero a través de su revisión de la Biblia y de sus escritos teológicos que contribuyeron a consolidar la Reforma en el mundo de habla hispana. La Biblia llamada Reina Valera sigue siendo la versión más conocida y utilizada por los evangélicos de habla hispana hasta el tiempo presente. La dedicación de estos dos reformadores, siendo españoles, reformadores españoles, permite extender la verdad del Evangelio de Jesucristo y su compromiso con la difusión de las Escrituras en lengua castellana, y los convierte en figuras fundamentales de la historia del cristianismo. Será bueno recordar a estos hermanos nuestros que expusieron su vida por la defensa de la fe y, sobre todo, se destacaron por su amor a la Biblia, dedicándole todo el tiempo que fue preciso para que llegase a nosotros en nuestro idioma castellano. En un tiempo en que se cuestiona la Biblia, se niega la inspiración plenaria, se ataca la inerrancia y se disipa la predicación expositiva, donde la Escritura ya no ocupa el principal lugar central en instituciones académicas, es necesario entender que los reformadores nos dieron el único instrumento válido, con autoridad, sobre lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Es Dios quien habla por medio de la Biblia, y es nuestro deber leerla, meditarla
estudiarla, amarla y predicarla sin reserva alguna. Que la fecha de la Reforma, el recuerdo de ese acontecimiento, sirva para que volvamos sin reservas a la palabra. La Biblia Reina Valera, como se la conoce hoy, sigue siendo la versión más utilizada entre los protestantes hispanohablantes y su influencia en la historia religiosa y cultural del mundo hispano es inmensa. La dedicación de Valera a la causa de la Reforma y su compromiso con la difusión de las Escrituras en la lengua vernácula lo convierten en una figura fundamental de la historia del cristianismo.